Bienvenidos a un video más aquí en Farándula Perú y Más, el canal que te presenta las mejores novedades del mundo del espectáculo. Magali sobre entrevista a Alex Broca antes de morir. Mostró fotografías íntimas con Ernesto Pimentel. La presentadora exhibió una parte de la entrevista que concedió el bailarín para su revista Magali TV y reflexionó sobre cómo la prensa abordó en aquel entonces el anuncio de su homosexualidad junto a Pimentel. La relación entre Alex Broca y Ernesto Pimentel ha sido tema candente en los últimos días, sobre todo debido a su vínculo que se extiende desde las décadas de los 90 y 2000. Esta historia ha cobrado aún más relevancia al ser parte importante de la trama de la reciente película biográfica dirigida por el conductor de El Reventonazo de la Chola, atrayendo la atención del público en general. Sin embargo, la película ha generado controversia debido a las críticas de los usuarios, quienes afirman que Ernesto intentaría desacreditar al fallecido bailarín. Como respuesta a esta situación, el libro póstumo de Broca, titulado Canto para Olvidar, ha ganado relevancia y se ha vuelto viral en las redes sociales. Todo esto luego que usuarios hayan señalado la escasez de registros fotográficos de la pareja en aquel entonces, así como la falta de algunas entrevistas que Alex Broca concedió. Ante estas inquietudes, la periodista Magali Medina anunció que la entrevista televisada que le realizó a Broca se encuentra en posesión de otro canal. Así informaba la prensa chicha sobre la relación entre Alex Broca y Ernesto Pimentel. Bueno, una cosa es la película donde Ernesto Pimentel da su perspectiva de una parte de su historia y en la otra está Alex Broca, que hace muchos años falleció en el año 2004 y que no puede salir a contradecir ninguna. Ni siquiera nosotros podemos poner la entrevista porque no la tenemos, porque desapareció, porque no hay información sobre eso, sostuvo. Nuestro único acceso fue la Biblioteca Nacional y buscar periódicos de esa época. Los diarios chicha de esa época que eran terribles, digitados todos por Vladimiro Montesinos. Cuando hago la entrevista a Alex Broca ponen unos titulares asquerosos, comentó. No obstante, para el deleite de sus seguidores, la figura de ATV compartió una entrevista que Broca concedió a la revista Magali TV días antes de su lamentable fallecimiento. La conductora de Magali TV La Firme no dudó en compartir con el público más partes de la conversación que sostuvo con el otrora bailarín, ofreciendo así una perspectiva única sobre la vida y la relación del fallecido bailarín con Pimentel. Alex Broca compartió fotos de su romance con Ernesto Pimentel, según lo expresado por la comunicadora. Para que Broca accediera a la entrevista, tuvo que superar un filtro, demostrando pruebas de su relación con Pimentel. Por ello, el bailarín no solo compartió extractos de su nueva novela en lanzamiento, sino también algunas fotografías de su vida íntima. Lo que voy a contarles acá es lo que se vivió detrás. Cuando Alex Broca dice que va a publicar un libro y lo dice a todo el mundo, va a hacer un libro sobre la historia que tenía, va a contar su parte de la historia con Ernesto Pimentel, y nosotros lo invitamos al programa y él vino. Pero antes de aceptar en el programa, porque tú no puedes sentar tampoco a cualquiera que va a decir una real bomba, porque en ese entonces hablar de este tipo de que yo he tenido una relación gay con fulano, mengano, era prácticamente algo que no se veía. Todos cuchicheaban pero nada se hablaba en público, aseveró. Entonces, antes de eso, nosotros hicimos una preentrevista. En esa preentrevista, él nos muestra fotografías íntimas de cuando convivía con Ernesto Pimentel. O sea, él nos probó que sí, que lo que iba a contar era realmente cierto. Nos enseñó algunos extractos del libro donde contaba con pelos y señales, pero sin nombrar, comentó. Tengo esta entrevista que encontré de él en la edición publicada el 15 de septiembre del año 2004, unos días antes de que Alex Broca falleciera. Él fallece un 29 de septiembre del 2004 a los 39 años de edad en el Hospital San José. Y acá, no sé si me puedan ayudar, esta es la carátula de la revista Magali TV de ese 2004, de ese septiembre de 2004. Alex Broca le da una entrevista a Jover Guevara, quien era editor de la revista en ese momento y reportero de este programa ahora, donde Alex dice, ya recibí los santos óleos. Lo recibe en su casa antes de ser trasladado al hospital, lo recibe en su casa junto a su madre, le habla de su último deseo, dice
que él no quiere ser enterrado, él quiere que lo cremen. En esta última entrevista dice que quiere que lo cremen y que sus restos descansen, se los entreguen a su madre para que ella los cuide como siempre lo cuidó a él toda su vida. Una entrevista que además no es triste, porque es una entrevista donde él dice, ¿cómo te encuentras?, le dice el reportero. Él dice, acá echado. Tiene sentido del humor, es optimista. Él dice, mientras esté acá, todavía seguiré luchando. Y por supuesto, estaba con todos los medicamentos, ¿no? Una medicación que le llegó a su vida bastante tarde, ya cuando era irreversible la enfermedad. 2 semanas después de dar esta entrevista, donde le permite el ente del fotógrafo de la revista Magali, le permite entrar a su intimidad. El reportero habla con la mamá, declara a la mamá, ya le habían dado los santos óleos. Él fallece a las 2 semanas. Ahora tenemos una nota que hemos preparado con archivo de esa época que hemos logrado conseguir en la Biblioteca Nacional sobre cómo se dio la entrevista acá y cómo la prensa de esa época, la prensa chicha de esa época, que era digitada por Montesinos, acuérdense bien, unos titulares desastrosos. Los titulares fueron realmente criminales, ofensivos. Mostraron además una indiferencia tanto con Alex Broca como con Ernesto Pimentel. Los titulares fueron despreciables, pero en esa época había mucho diario chicha. Acuérdense que Montesinos, él dictaba casi los titulares de los periódicos y decía por dónde tenían que hacerlo. Y se colgaban, habían periódicos que ni siquiera se vendían, pero que existían porque en los puestos de periódicos que en esa época habían, se colgaban. Y la gente que pasaba, la gente que esperaba su transporte, solo leía el titular. Y ni siquiera a veces compraba el periódico, pero lo leía y lo veía. Y esa era la manera en que la gente se distraía y se enteraba. Generalmente los titulares de esa época, Montesinos los dictaba de mi programa. Los directores de periódicos de esa época, cuyos dueños de esos periódicos todos fueron debidamente comprados, porque es así, fue así, entonces esperaban a que mi programa terminara para elegir el titular del día de mañana. Mi programa, que no trabajó jamás para Montesinos, trabajé siempre para mi público, pero la mente maquiavélica y siniestra de Montesinos empujaba a los directores de diarios a que tomaran las declaraciones de mi programa, el ampay de mi programa, y lo pusieran en todos los periódicos. Las noticias de este programa eran la información que día a día se ponía en esa prensa llamada chicha, porque lo era. Bueno, empecemos así porque me ha traído tanta nostalgia y hemos estado analizando todo lo que fue hacer periodismo de espectáculo en aquella época. Y bueno, mis amigos, así despedimos la edición del día de hoy, no sin antes preguntarte lo que opinas sobre lo dicho por Magali Medina. Nos vemos pronto con más información, mis amigos faranduleros.